Os voy a hablar de la Primera Guerra Mundial, pero antes de eso vamos a explicar la situación mundial que había antes de la guerra, y los bandos, cómo se formaron y cómo era la sociedad. La población mundial había salido de una guerra de conquista, eso dio lugar a que haya potencias muy grandes y con mucho poder. Nos situamos en 1914, la gente normal como médicos, campesinos y obreros no pensaron que se iba a iniciar otra guerra, la gente con dinero se lo gastaba sin problema. Lo último que pensaron es que se iba a iniciar otra guerra. Las potencias empezaron a crear nuevo armamento y poner la mili, que es un servicio militar obligatorio. Primero dijeron que solo iba a durar un año y luego dijeron que lo iban a poner 3. Se creó la Triple Entente, formada por el Imperio Británico, Francia y Rusia. Estos tres potencias se aliaron. Esto dio lugar a que el Imperio Germánico se preocupara y tomara acción porque estaba completamente rodeado por dichas tres potencias. El Imperio Alemán tiene como aliado al Imperio Austrohúngaro. Y ahora empezamos con el motivo que inició dicha guerra. Nos situamos en Sarajevo, Bosnia, el 28 de junio de 1914. Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, recién escaparon de un intento de asesinato. Ellos van a la alcaldía para protestar sobre el suceso. Al rato de salir, asesinan con una pistola. El autor de dicho asesinato fue Gavrilo Princip. Él era un bosnio nacionalista de 19 años. Fueron los serbios quienes le proporcionaron la pistola para realizar dicho asesinato. Después de dicho asesinato se realizaron dos guerras balcánicas que dejaron 200.000 muertos. El 3 de julio de 1914 se inicia la cuenta atrás de la guerra con el entierro de Francisco Fernandón y Sofía Chotek. El Imperio Austrohúngaro buscó cualquier motivo para someter a Serbia. Alemania apoya al Imperio Austrohúngaro para conquistar Serbia. El Imperio Austrohúngaro se piensa que Rusia se encuentra en mal estado, porque acababan de salir de una guerra perdida con Japón y posteriormente tuvieron una guerra civil. Pero a pesar de todo esto, se encontraron en un estado económico de progreso. El 20 de junio de 1914, el presidente de Francia, Raymond Poincaré, llega a Rusia para hablar con el presidente ruso. El presidente francés fue para saber hasta qué punto iban a ser aliados y poder confiar en él, y también fue para ver el estado del ejército ruso. El ejército ruso cancela todas las vacaciones de los militares y el presidente francés se vuelve a Francia, y el 23 de julio de 1914 el ejército austrohúngaro ya estaba listo para conquistar Serbia. Austria le da un ultimátum a Serbia. Esto hace que se prepare todas las potencias europeas. Austro-Hungaria le declara la guerra a Serbia. El 28 de julio de 1914 los cañones Škoda de la artillería austrohúngara entran en acción contra Belgrado. Rusia, como es aliada de Serbia, mandan tropas a la frontera austrohúngara. Y ahora nos situamos el 30 de junio de 1914. Kaiser, dada su relación con el Imperio Austrohúngaro, le daba un ultimátum a su primo Nicolás II, que era presidente de Rusia. El Kaiser le ordena a su primo que retire sus tropas de la frontera austriaca para que no haya ningún tipo de conflicto. A Nicolás II le da igual y le escribe a su primo aliado Jorge V de Inglaterra. Guillermo II, al no recibir respuesta, se ve obligado por los líderes militares e industrialistas a acusar a Rusia de expandir y contagiar la guerra. El 1 de agosto de 1914 Alemania se moviliza y declara la guerra a Rusia. Las tropas alemanas se ponen a revisar su equipo de infantería. Posteriormente, el 1 de agosto de 1914, en Francia, Inglaterra, Alemania y Rusia convencieron al proletariado para ir a la guerra. Gracias a eso se consiguieron millones de tropas más. El 3 de agosto de 1914, París se entera de que Alemania le declaró la guerra a Francia. 3 millones de franceses se movilizan, al igual que 5 millones de rusos, y para rematar 4 millones de alemanes y 2 millones de austriacos. Del imperio colonial francés, los nativos y la legión extranjera, que estaba formada por las personas que habían estado en la cárcel, más las personas extranjeras, y embarcaron en Argel o en Dakar. El 3 de agosto de 1914, los alemanes atacan. Ellos esperan una guerra rápida y breve. Su plan, llamado Schlieffen en honor al general que lo concibió, consistía en cruzar Luxemburgo y Bélgica
antes de que los rusos atacaran desde el este, donde tendrían que defender a doble bando. Como pasaron por Bélgica, que era un país neutral a modo de barrera entre Londres, Francia y Alemania, su paso por ahí sin acontecimiento dio lugar a que se involucrara Inglaterra, declarándoles la guerra a Alemania. Los belgas se mantienen firmes con el paso de las tropas alemanas, gracias a que tienen trenes blindados y defensas fuertes en todas sus ciudades. Los alemanes se llevan una fea sorpresa, por lo que los reciben a balas y esto hace que su plan de batalla se retrase varios días. Los alemanes traen sus cañones grandes Krupp, que disparan proyectiles de 1 tonelada. Los belgas hacen destruir sus vías de tren para no facilitar el avance de los alemanes, chocando sus propios trenes. Los alemanes se retrasan y esto hace que Rusia ya tenga preparadas sus tropas para el ataque. Los austrohúngaros, que pensaban que iban a acabar con Serbia en una semana, se ven parados de repente. Los serbios demuestran que son soldados temibles, acabando con la primera oleada de tropas enemigas, que acabaron con 25.000 de ellos. Los franceses tienen un plan muy ofensivo llamado 17, que consiste en recuperar Alsacia y Lorena, posteriormente tomar Berlín. Su primer objetivo es Mulhouse, que es tomado el 7 de agosto de 1914. Los alemanes intentan responder los ataques, pero no pueden. 20 de agosto de 1914. Bélgica es conquistada por el Imperio Alemán y destruyen todo lo que encuentran a su paso. En el norte de Alemania, Prusia es atacada por Rusia y conquistada. Ahora pasamos a 1915, donde todas las tropas crean trincheras para sobrevivir, donde comían y vivían como ratas. En septiembre de 1915, al este de Europa, Turquía, Alemania y los austrohúngaros atacan a los rusos. En el sur, los italianos no consiguen entrar a los austrohúngaros. Al oeste de Europa encontramos a los franceses, belgas y con los ingleses contra los alemanes. Se implementa el gas venenoso con cloro o mostaza y cunde el miedo y empieza a haber una carrera en la creación de máscaras de gas. Al final, Alemania conquista Bélgica y 10 provincias francesas. El 6 de diciembre de 1915, los líderes de Francia, Gran Bretaña, Rusia, Bélgica e Italia quedan en París, donde acuerdan coordinarse mejor para no desperdigar más recursos. También planean crear una ofensiva anglo-francesa contra Alemania, y les sale mal, porque les atacan por Verdun y dicha pelea dura casi un año. En 1916 se implementaron tanques, granadas de mano y nuevo armamento. También se tiene que crear cirugía plástica por las múltiples mutilaciones que creó dicha guerra. El enorme costo de vida en los frentes, las penurias de la población civil y la conciencia de que la guerra no iba a concluir pronto se extendieron. El desánimo en todos los países contendientes. Los ejemplos son múltiples: oleadas de huelga en Gran Bretaña en 1916, motines en el ejército francés en 1917, aumento de las demandas nacionalistas en Austria-Hungría. Sin embargo, dos acontecimientos clave van a decidir el signo de la guerra: la Revolución Soviética en Rusia y la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Alemania reanuda la guerra submarina. Las cuantiosas pérdidas económicas y humanas norteamericanas deciden a Wilson. Estados Unidos entra en una guerra en abril de 1917. Ese mismo año se empieza la Revolución Rusa. El desenlace de la guerra en 1918. El abandono de la guerra por parte de Rusia revolucionaria permitió a Alemania concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental. El verano de 1918 fue testigo de los últimos y desesperados ataques germanos. Sin embargo, sus aliados estaban al borde de la extenuación militar y económica. La llegada de las tropas norteamericanas desequilibró definitivamente la balanza en favor de la Entente. El presidente Wilson pronuncia el discurso de 14 puntos proponiendo las condiciones necesarias para la paz en enero de 1918. La Triple Entente, compuesta por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, se impuso a la Triple Alianza, que agrupaba al Imperio Alemán y Austrohúngaro. Su superioridad militar fue determinante para el final de la guerra. La victoria fue total. El Imperio Alemán perdió gran cantidad de territorio y fue obligado a pagar una alta indemnización. Oficialmente, la Guerra Mundial culminó el 28 de junio de 1919 cuando se firmó el Tratado de Versalles,
que fue lapidario con Alemania, señalada como la responsable de la desgracia originada por el combate. Armamento de la Primera Guerra Mundial. El armamento usado en esta guerra dejó huella, por ser utilizado en varias novedades como armas biológicas y nuevos vehículos. Las armas utilizadas eran bayonetas, lanzallamas, granadas, ametralladoras, pistolas y rifles. La bayoneta es esencialmente un simple cuchillo que se acopla al cañón del rifle y que se utiliza en el combate cuerpo a cuerpo. Muchos remarcaban la bayoneta se usaba principalmente para tostar pan, abrir latas, limpiar el barro de sus uniformes, remover braseros de trincheras e incluso ayudar a la creación de letrinas. Había el valor psicológico innegable en que la infantería llevara bayonetas. Incluso si se usaba pocas veces, las bayonetas continuaron siendo una herramienta importante en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. El lanzallamas que llenaba el terror en los soldados franceses y británicos cuando era utilizado por el ejército alemán durante las fases tempranas de la Primera Guerra Mundial en el 1914 y 1915, y que rápidamente fue utilizado por ambos bandos. No era un arma muy innovadora. Durante la guerra de los alemanes lanzaron un total de 160 ataques con lanzallamas. El primer uso notable del lanzallamas fue un ataque sorpresa contra los ingleses en un pueblo de Holanda. A las 3:04 de la madrugada, el día 30 de julio de 1915, los alemanes hicieron uso efectivo de los lanzallamas portátiles. Las granadas. Los granaderos eran aquellos hombres encargados de despejar las trincheras y posiciones enemigas, usando granadas de varios tipos y distintos. Las granadas, ya fueran de mano o granadas con un rifle, se detonaban de dos maneras, por impacto o por mecha. Se estima que durante el curso de la guerra los aliados lanzaron aproximadamente 70 millones de granadas y un posible total de 35 millones de granadas de todo tipo. La ametralladora. La ametralladora era un aparato muy primitivo. Cuando la guerra comenzó en agosto de 1914, la ametralladora de todos los ejércitos era mayormente de tipo pesado y concluyentemente poco apta para el transporte por soldados de infantería. Cada una pesaba entre 30 y 60 kilos, sin previsiones, sin montura. La ametralladora de 1914 requería un equipo de 4 o 6 operarios. En teoría podía disparar unos 400 o 600 proyectiles de bajo calibre por minuto, cifra que dobló a finales de la guerra. La ametralladora refrigerada usando agua todavía se sobrecalentaba rápidamente, por lo tanto era necesario contar con grandes provisiones de agua en el campo de batalla. Eran colocadas en grupos para defender la posición de manera constante. La pistola. La pistola, que originalmente se diseñó como un arma para caballería, acabó convirtiéndose en el arma de apoyo por excelencia, destinada de manera tradicional al uso de oficiales y en todos los ejércitos. Acabaron por utilizarla la policía militar, los aviadores y los operarios de artillería y tanque. El modelo más famoso de la guerra fue la pistola alemana Luger. Los modelos clave se usaron desde 1914 hasta 1918. Son los siguientes. Al comenzar la guerra existían tres tipos de pistolas de uso general: los revólveres, las pistolas automáticas y las semiautomáticas. El rifle. El rifle se convirtió en el arma más crucial de infantería, presente en todos los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. La pistola y el rifle fueron las armas clave en el campo de batalla. Se le dio importancia especial durante la guerra de trincheras. Normalmente se utilizaba el Springfield estadounidense en el bando aliado y el Mauser en el alemán. Las armas químicas. El primer uso de arma química en la Primera Guerra Mundial fue el gas lacrimógeno, un gas no letal que irrita los ojos impidiendo la visión. Los alemanes fueron los primeros en utilizarlo, pero su poca efectividad hará que se pongan a desarrollar gas más letal, que sería usado en granadas de mortero. Un personaje clave fue el químico alemán Fritz Haber,
y se apostó por el uso de cloro y fosgenio, que afectaban a la respiración y la víctima acababa ahogándose en sus propios fluidos corporales. A partir de 1915, ambos bandos empezaron a utilizar estos agentes químicos. Fue una carrera por ver quién creaba un arma más dañina. La protección contra los gases. La primera protección para los gases llegó en 1916. La primera máscara era un trozo de gamuza empapado en un agente químico, el amoníaco, y otros productos contenidos en la gamuza neutralizada, el ácido. Pero la tecnología mejoró rápidamente, proporcionando a los soldados máscaras más efectivas. La segunda máscara que introdujeron eran con filtros de carbón, que llevaban a la espalda, para neutralizar el veneno. El diseño tenía una capucha que se colocaba sobre la cara, cristales para proteger los ojos, y un tubo que iba conectado a una lata que iba dentro de la mochila, y que permitía filtrar el aire en su interior. Los tanques. Un carro de combate o tanque es un vehículo blindado de ataque con tracción de orugas o ruedas, diseñado principalmente para enfrentarse a las fuerzas enemigas utilizando fuego directo. Un carro de combate se caracteriza por tener armas y blindaje pesado, así como un alto grado de movilidad que le permite cruzar terrenos difíciles a velocidades relativamente altas. Los tanques fueron utilizados por primera vez durante la Primera Guerra Mundial para romper la guerra de trincheras, y su papel evolucionó hasta asumir el puesto de la caballería de campo. La fábrica británica se engañó a los trabajadores para mantener el secreto militar diciendo que estaban construyendo un depósito de agua móviles para el ejército, pero estaba produciendo un vehículo de combate. Los aviones. La Primera Guerra Mundial fue de las primeras donde se usaron aviones de misiones de ataque, defensa y reconocimiento. Desde inicios de la guerra en 1914, las potencias centrales y la Triple Entente se centraron principalmente en el reconocimiento operativo a lo largo del alcance. En el curso de la guerra se desarrollaron cámaras fotográficas, que formaron la base de reconocimiento aéreo de imágenes. Se utilizaron aeronaves para lanzar bombas y propaganda a las ciudades enemigas.